¿Cómo murieron los apóstoles? 1. Mateo. Sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. 2. Marcos. Murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. 3. Lucas. Fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. 4. Juan. Enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue luego condenado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió su profético libro del Apocalipsis en Patmos. Más tarde, el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en la Turquía moderna. Murió anciano, el único apóstol que murió en paz. 5. Pedro. Fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X según la tradición de la iglesia, fue porque les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. 6. Santiago, llamado el Justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo. Cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo mataron a golpes con un garrote. Este era el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. 7. Santiago, el hijo de Zebedeo, era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio. Como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a él hasta el lugar de ejecución. Vencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. 8. Bartolomé. También conocido como Nataniel. Fue misionero en Asia. Dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. 9. Andrés. Fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que, cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés les saludó con estas palabras: «Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella». Continuó predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. 10. Tomás. Fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. 11. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. 12. Matías. El apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote. Fue apedreado y luego decapitado. 13. Pablo. Fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que había formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Quizás esto nos recuerde que nuestros sufrimientos aquí son de hecho, menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por la fe. Jesucristo nos dice: «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo». San Mateo, capítulo 10 versículo 22 y San Marcos, capítulo 13 versículo 13. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia
Santa Iglesia Católica,